¿Cómo están? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarme a esta sexta sesión de Espacio Abierto para el Aprendizaje. Bienvenidos todos. Hoy vamos a trabajar con la actividad número 5. El día miércoles estuvimos revisando cómo hacer la actividad 6 para que ustedes entregaran su presentación. Hoy vamos a enfocarnos a la actividad número 5, así es que bienvenidos. Cualquier cosa que ustedes necesiten, por favor, indíquenmelo en este espacio. ¿Cuál va a ser el propósito de esta sesión? Pues va a ser utilizar el tema de la reseña crítica para tenerlo como base y continuar revisando la información sobre el uso de citas y la importancia de la lectura. Además, vamos a poder resolver dudas y profundizar sobre los conceptos revisados durante esta semana y seguir practicando los aprendizajes esperados a través de diversas dinámicas. Entonces, como lo dice el propósito de nuestra sesión, vamos a trabajar con la actividad número 5 que nos solicita la elaboración de una reseña crítica. Hoy vamos a ver las diferencias o los elementos de lo que revisamos en la primera semana respecto a la elaboración de una reseña comparativa. Las actividades de la sesión son, pues está bienvenida, platicarles acerca del propósito y vamos a revisar la redacción de diferentes textos que tienen que ver con la reseña crítica. Vamos a ver cuáles son esas áreas de oportunidad de la semana pasada y vamos a trabajar con la dinámica, la explicación, el diálogo y dudas respecto a todo aquello que esté pendiente y que tengamos mejoras respecto a nuestro trabajo. Y para comenzar, me gustaría que me comentaran de la semana pasada, ¿verdad? ¿Qué fue lo que les costó más trabajo? Y me gustaría que anotaran en el chat todas aquellas acciones que costaron trabajo para elaborar las actividades. La semana pasada enfrentamos algunas cuestiones vinculadas a la búsqueda de información en Internet, a una redacción mucho más libre respecto a la información que tocamos sobre las ciencias naturales, ¿verdad? Y los fenómenos que ocurren. El tema o los temas fueron pretexto para que ustedes pudieran elaborar una redacción con ciertas características, revisando textos válidos, textos que no son válidos, y que recuerden que el uso adecuado de la información va a ser muy importante de aquí en adelante para la entrega de todas sus actividades. Entonces, me gustaría saber, muy bien, muchas gracias, Roberto, por anotar. Sí, efectivamente la semana pasada fue un poquito más sencillo todo el trabajo, sin embargo, el saber, ¿no? Como aquí mencionas tú, que no es fácil identificar qué sitios, qué lugares consultamos y si estos son válidos o no, es muy importante. Coincido contigo. Recuerden que en esa semana había un documento que nos daba algunos tips para que nosotros reconozcamos cómo es un sitio, si es confiable o no, qué partes de la página, el mismo dominio, la liga, todo lo que ustedes trabajen, pues es determinante. Entonces, sí, definitivamente hay que cuidar esa parte y en la redacción, como lo menciona su compañera Laura, pues vamos a ver que todavía cuesta trabajo. Recuerden que primero tenemos que encontrar el gusto por la lectura y después podemos aventurarnos a escribir. Y escribir no es algo sencillo. Hasta los más grandes expertos tienen que revisar lo que redactan. Un tip que les puede servir es darle a leer a otra persona esta información y que esa persona haga observaciones que ayude a mejorar, a entender lo que nosotros estamos tratando de escribir. Otra estrategia, acuérdense que identifican ideas principales e ideas secundarias. Y de hecho, de esto nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Que podemos hacer un resumen, que recuperar
lo que dice el autor a partir de nuestras propias palabras y lo que hoy estamos observando en este módulo que tiene que ver con las reseñas. La primera semana hicimos una reseña, ¿verdad?, comparativa y comentamos que la característica de las reseñas es la descripción. Los cuadros que ustedes elaboraron en la primera semana donde buscaron información que no estaba, son las descripciones de los textos o los documentos sobre los cuales tienen que trabajar. Y con eso, ¿verdad?, se hace esta descripción de la información. Entonces, una reseña describe las características de ciertos criterios. Los criterios están establecidos con esos cuadros. Nombre del autor, fecha, público al que se dirige, eventos que sucedieron en ese momento. Todo eso es describir y retomo lo que expliqué en otras sesiones. Una reseña, ¿verdad?, la podemos localizar o identificar en nuestra vida cotidiana cuando escuchamos esos programas de radio, de televisión que hablan de cuestiones, pues, de los artistas y nos describen la situación. Eh, Otro ejemplo es cuando nosotros vamos a una tienda y queremos adquirir un objeto como la eh, actividad que vamos a realizar y esto que estamos haciendo, ¿verdad? Esa descripción, pues nos va a ayudar a resolver las situaciones sobre las cuales estamos trabajando. Entonces, esa descripción nos dice, este objeto tiene estas y estas características y sobre eso tenemos que estar revisando la información. Entonces, la descripción de las características es lo que nosotros tenemos que utilizar para redactar nuestra reseña crítica. Aquí les voy a presentar algunos ejemplos acerca de esas descripciones. ¿Qué falta o qué mejorarías sobre las actividades de las disciplinas? Entonces, por ejemplo, en esta actividad número 5 nos dicen que revisemos el material correspondiente al texto de León Olivet. Y de este texto tenemos que elaborar un cuadro, describir los conceptos que están ahí y sobre ellos trabajar. Entonces, ¿qué tenemos que agregar? Tenemos que buscar de dos disciplinas diferentes información que complemente lo que dice el texto de León Olivet. Entonces, ya previo hicimos una descripción del texto de León Olivet, pero tenemos que completar este trabajo con información de estas disciplinas que vamos a buscar. Tienen que ser de las ciencias sociales y muchas veces cuando buscamos la información de estas disciplinas en Google, lo que hacemos, ¿verdad?, es hacer un resumen y la información no es de, ¿sí?, la disciplina, sino tiene que ser de la historia que hable sobre la multiculturalidad. Esto yo ya se los mostré en la primera semana, cómo teníamos que buscar en Google documentos, artículos de divulgación científica que me ayudarán en este aspecto. Y también les pedí que trabajaran la parte de otra disciplina, pero por ejemplo la antropología. Aquí, si ustedes observan, sus compañeros buscaron información sobre la historia y la información que anotaron sí es sobre la interculturalidad en la historia. Sin embargo, esto no es la descripción de las ideas principales o secundarias de ese texto. Esto que ustedes observan aquí es un resumen. Y lo mismo, ¿verdad?, tenemos aquí respecto a la antropología. Entonces, cuidado, no cometan este error, porque entonces en la reseña crítica que van a elaborar no vamos a estar resolviendo lo que nos solicitan. Y aquí les voy a mostrar otro ejemplo de una reseña crítica
¿Qué le falta? Estructura. ¿Qué es la estructura? Acuérdense que revisamos que todos los textos tienen una introducción, un desarrollo y conclusiones o postura o crítica. Entonces, ojo con esta parte. Aquí, por ejemplo, la persona que elaboró este texto dice, en el texto Multiculturalidad, Justicia y Pueblos Indígenas del autor León Olive, se expone cómo en estos tiempos modernos hay un mayor grado de importancia en el que existe más diversidad cultural, gracias a las creaciones de las tecnologías de comunicación instantánea, donde cualquier persona o en cualquier mundo o cualquier parte del mundo puede dar a conocer parte de su cultura y tradiciones. Entonces, ojo con esta parte, ¿sí? Porque muchas veces tenemos que introducir para qué es lo que queremos que se realicen las cosas. En la introducción regularmente vamos a decirle a las personas, vamos a presentar a continuación una reseña crítica en la que revisamos el texto de León Olive y la aportación de otras dos disciplinas. A continuación vamos a presentar la descripción de la información de cada uno de estos textos y con ello, ¿verdad? Vamos a entender mejor la postura de estos autores y vamos a agregar mi postura. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, pues, por ejemplo, aquí su compañero intentó agregar una cita, pero esta cita no está correcta. Regularmente, las comillas las colocamos al inicio y al final de lo que nosotros copiamos textualmente. Había una cita textual, ¿verdad? Tiene menos de 40 palabras. Sí se puede introducir, sí, como comenta el autor León Olive, y podemos copiar y pegar. ¿Qué le estaría faltando aquí? Le estaría faltando la página de donde obtuvo esta información. Vamos a imaginar esto y aquí estaría faltando la fecha en la que publicó León Olive esta información. Quitar estas comillas, aquí, ¿verdad? Vamos a poner las comillas iniciales y esta así quedaría correcto. Aquí hay una falta también de ortografía. Entonces, todos estos elementos son los que nosotros revisamos. Aquí hay otra falta de ortografía porque iniciamos una redacción siempre con mayúsculas. Entonces hay que tener mucho cuidado en todos estos aspectos para evitar que a la hora que nosotros revisamos les anotemos en la estructura de tu redacción del texto, faltó una introducción, faltó el desarrollo, faltaron estos elementos. Ahora, en una reseña crítica, recuerden que podemos emplear lo que revisamos respecto, ¿verdad?, a lo que lleva, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos para realizar una reseña crítica? Bueno, en este caso, leer los textos. Aquí, ¿sí?, serían tres. Elaborar, no un resumen, elaborar la descripción de los textos, ¿sí? Agregando, si ustedes, como ahorita acabo de indicar, agregando citas directas o indirectas, identificar en qué se parecen y en qué se diferencian. Y al final, mi opinión o mi postura sobre el texto y colocar la bibliografía en orden alfabético. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que agregar el texto de León Olive, que tengo que agregar los otros textos y con eso trabajar estos aspectos. Entonces, hay que tener mucho cuidado al respecto de cómo hacemos esta parte, de cómo la desarrollamos. Esto, ¿sí?, son los pasos que ustedes pueden seguir para elaborar su reseña. Vamos a ver un ejemplo de esto que les estoy mencionando. Introducción.
El siguiente trabajo trata de una reseña crítica sobre la multiculturalidad y para ello revisamos 3 textos. El primero de León Olivet, el segundo sobre el derecho y el tercero sobre la historia. Vamos a comparar los 3 textos para comentar cuál es el que aporta más sobre el tema. Esta es lo que yo menciono, lo que les hablo sobre la estructura, o sea, la organización de la información. Luego, en el desarrollo, vamos a anotar no las ideas principales, vamos a anotar la descripción de las ideas principales de León Olivet. Lo mismo vamos a hacer con esto, ¿sí? La descripción de las ideas principales y secundarias, aquí falta también esto, y secundarias de León Olivet, ¿sí? Y las ideas, la descripción, vamos a copiar esto, de las ideas principales y secundarias de multiculturalidad. ¿En qué se parecen? ¿En qué son diferentes? Mis conclusiones. Y aquí en la bibliografía tengo que recuperar la referencia de León Olivet, tengo que recuperar la referencia del texto de derecho o el texto de historia o cualquier otro texto y anotarla al final. Entonces, ojo con esta parte que es muy importante. ¿De dónde voy a sacar la descripción de las ideas principales y secundarias de León Olivet? Bueno, pues ustedes en este trabajo, en la primera parte, dice lo siguiente: descarga y lee el texto de Multiculturalidad, Justicia Social y Pueblos Indígenas e identifica lo que se dice de las siguientes características. ¿Se acuerdan que les dije que de ese texto identificamos características, que es sobre lo que se hace una reseña, y se anota ideas principales? Y por favor, vamos a distinguir. Aquí pueden ustedes anotar con un subtítulo ideas principales e ideas secundarias de la diversidad, ideas principales de la multiculturalidad e ideas secundarias de la multiculturalidad. Lo mismo de la globalización. Ahora bien, aquí tenemos la referencia del texto de León Olivet. Recuerden que tenemos que hacer uso de nuestro manual de citas. ¿Por qué? Porque necesitamos observar cuál es el formato correcto para presentar las referencias. Regularmente, ¿sí?, las referencias anotan el apellido, el nombre, se pone la fecha entre paréntesis, ¿sí?, y porque es un artículo de divulgación científica, ¿sí?, y después sí se pone la referencia. Entonces, ojo, cuando ustedes noten conforme a esta estructura que les mostré la bibliografía, esto que ustedes están observando acá, lo tenemos que cambiar, lo tenemos que ajustar conforme a la indicación que viene en el manual de citas. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte cuando ustedes anoten sus referencias. Aquí, en este trabajo, necesito que anoten ustedes las 3 referencias, la de León Olivet, la de los 2 textos que ustedes buscaron en internet respecto a la elaboración de esta reseña crítica. Entonces, ojo con esta parte. Ahora bien, vamos, ¿verdad?, a observar otro ejemplo de otra reseña que comparten sus compañeros.
Aquí, si ustedes observan, ¿qué le estaría faltando con esto que les acabo de explicar? Dice, hoy en día la mayoría de las personas han aceptado que somos un mundo multiculturalidad y se dan cuenta de que como comunidad debemos apoyarnos unos a otros para hacer nuestros proyectos. Sin embargo, nuestras ideas tienen un largo camino. Ok, ¿qué le estaría faltando a este trabajo o cómo lo calificarían ustedes conforme a lo que acabamos de revisar? Aquí, para empezar, no hay una introducción, ¿sí? Aquí a su compañero le está faltando eso. En el desarrollo, esto es igual a un resumen. O sea, no hay la descripción de los criterios del primer texto, ¿no? Entonces, no sé esta información, pues de dónde salió, a qué se refiere. Entonces, si ustedes observan, todo esto que ustedes entregan, nosotros tenemos estos parámetros de estructura, de información en la redacción. Y eso es lo que observamos y lo que estamos buscando mejorar para que ustedes desarrollen adecuadamente todas las herramientas y todos los elementos necesarios para la entrega adecuada de su trabajo. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Voy a revisar o los voy a invitar a que observemos esta propuesta, este video. Es muy interesante, ¿sí? Porque este autor se llama Benito Taibo. Este autor lo que nos hace es narrarnos una cuestión tan importante como les decía de la lectura. A veces no nos gusta leer mucha información, pero lo más importante es que nosotros vayamos convenciéndonos de la importancia que tiene que es leer. Entonces, los voy a invitar, los voy a dejar con este video para que lo disfruten y para que escuchen las aportaciones de este importante autor que fue a dar una plática, ¿sí? A los de la universidad en Epacatlán. Entonces, es muy bonito. Les voy a compartir también para que ustedes puedan en casa escucharlo, ¿verdad? Con, con mayor cuidado y lo disfruten. Entonces, déjenme, les comparto, ahorita les comparto. Vamos a empezar a leerlo, a verlo, perdón, y entonces, bueno, pues espero que lo disfruten mucho. Permítanme un poco para que se los pueda compartir. Mi abuela decía que entonces soy Ana Frank, a mí me había Amsterdam, y después estamos escondidos en el alma. Estamos aquí, somos unidos. Por eso estoy escribiendo el diario, para que el mundo sepa esta parte. Mi verdadero nombre es Aureliano Buendía. Cierro los ojos, entenderme los nombres, la misma porquería tan y tenemos decía el diario gitano ese venía cuando no años antes, de vez en cuando venía para científicos olímpicos, era un invento. A mí me pareció una de las noticias más que he visto.
de las leyes, leyes, ah, y el dinero, así es, todos. Bueno, todos se llenan ahí. No, no mintieron. Vamos a ver, no, señor, se le da idea que los mató a todos. Ah, mi verdadero nombre es Wendy. Peter Pan le trajo con engaño para nunca jamás. Verá, Peter me dijo, vamos a vivir una vida de aventuras, más hay vida, este, las fotos sobre ti, etcétera, etcétera. Y la neta, lo que quería era que se fuera la mamá de él. Era la pública del siglo XIX. Las mujeres también como cortesanas, como amantes trágicas, de todas, así, mueve, la nada, la voz, y todas, se mueven. Para recibir en mujeres fuertes, Sherlock Holmes. Digo, en el 229 de Baker Street, Inglaterra, un ayudante, un ayudante, más, escribe, llevado, a una dije elemental, ¿sabías tú? Elemental, cuando no tiene Hollywood, nunca lo dije. Con solo sentido, poder, la discusión sobre todo el científico con una mirada, sí, 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 de 53 y no tienes ¿sabes? Y mira que veo poco, porque no se ve casi. Me llamo Carlitos, enamorada, mamá de mi hijo. Sí se ve. Bueno, pues me llamo Carlitos, soy enamorada de Mariana, la mamá de mi hijo, de mi se llama Carlos. Vivo en la Ciudad de México, a los 50, y ahí vivo y estudiosos allí, todo mucho muy claro. Soy uno de los pacientes que luchan el manto, el león. Estamos aquí en el desfiladero de los termómetros, esperando, según Heródoto, la historia más de 2 millones. Serán menos, pero no importa. Ah, estamos aquí para defender los genios, para la Grecia clásica, para defender la democracia, para defender a nuestro pueblo. Veamos Sirius Black, que por pobreza. Nada contra Harry, yo considero a San Harry Potter ha hecho lo que cientos de miles de kilómetros de la lectura no han logrado. Pero bueno, así me vamos a tener la siempre una suerte ¿no? Por las mañanas con amable médico ideal o con Juan Sáenz. Bueno, soy nadie, uno de los pacientes. Le dijeron a Leónidas, los reyes, le dijeron que cuando las fechas de los son o pasar flechas al cielo. Alguien dijo la casa de los dijeron que no tiene sol, que diga que las cosas son. Voy a ver, no voy a hacer un mitin. Oye, ven, con 55 años, fuera, y ah, veo esto, que ya mismo es muy reciente, burla, te vas a romper. ¿Y qué cree que hago? Saco los pinches, estos
Digo que saltas allá adentro. Fallece casi todos los personajes de la literatura. Se ha dicho muchísimo más. Estaremos conscientes para poder decir todos esos personajes. Pero el tema es, somos lo que hemos leído. Sabemos por el contrario la ausencia de muchos. Así como Eloy Martín, argentino, de Santa cariñoso. Digo eso, somos los que hemos leído. Seremos por el contrario, todos la ausencia que nos dimos. Porque de letras no de números, tiene que ser números. Y después, si es un lector, es un libro, de 60 años, una librería de verdad. Puedes leer 3.000, no es nada, si piensas que un oráculo escribió, escribió esa una de 100, etcétera, etcétera. Bien, ya está como que vamos a llegar, no andarnos perdiendo es nebuloso, modas, etcétera, etcétera. Pero de peligro, de poder, actividad que no. El libro es del perro, vamos a destruir el escudo, flechas diversas, la flecha de la estulticia, decidad, todos los días, libro. El libro es el libro de las lágrimas, el tiempo, sábana cubre los amores, además de no tener igual los sueños, una declara de esa niñez. El libro es ladrillo con de casa, y tiene volumen con ciudades de versos. Sobre todo, construye personas. Algo peligroso del mundo y a los que temen todos los gobiernos son voluntarios. Antes como deseados santos, no hay nada más peligroso. Por eso, ¿cómo hacer? Ven, tales como ya, chicos, puede ser una ley santas. ¿No es cierto? Pues ya pues, como, yo recuerdo todo, la diferencia de los movimientos mexicanos. Y lo recuerdo porque todos han dejado en mí una marca de un u otro. Hay libros espectaculares que dejan cicatrices imborrables, y como un tatuaje, son dos ¿no? Otros que te dejan una pequeña cicatriz en el oído y te recuerdan. Hay otros que están metidos en pila, están clavados, son la garganta. Recuerdo todo. ¿Es artes de comunicación? ¿Muchos? Ok. Nunca le pregunten a un escritor qué libro llevaría a México deseado. Ah, parece que me lo han tantísimas veces que al final tengo que pensado de tantísimas maneras que al final acabé con una sola conclusión. Y es la que ya hemos hablado. Hay un solo libro. Cómo construir un sentido de pasos. No quiero estar, no quiero estar en una isla desierta. Quiero estar como el amor de mi vida es cerca de mi biblioteca. O sea, o de una biblioteca pública, o de un internet que llegue a donde yo pueda. En principio, voy a eso. Yo nací en los años 60. No sé, según mi generación, no sé, la arquitectura, todo eso. Ah, ay, me gustó mucho la cobertura de Rusia, además me dio mucho gusto que también soy un friki.
Entonces, no, me bajé como 25 años de golpe y porrazo. En sitio de los años 70 nos llegaban a leer. Yo antes de tener he leído Cantar de Niños sí, la de la Odisea y otros textos que nada cuando una crisis del factor y tuve que leer 160 2 meses. Aquella época, 2 meses. El tema es que me aburría como otra. Siempre hay mi yo primero que dije, seguro la directora, mi mamá. No es cierto. Aunque puso el libro ahí sin connotación, ni ideología, ni ni para. Muy inteligente. Eso, yo desperté una oportunidad. Yo no tenía, tenía tiempo y leí. Y les digo algo, fue yo tengo una antropofanía es la epifanía que tienen los religiosos, pero la de los simples humildes no. ¿Ah? Ese momento de luz, es un evento que a veces nos das cuenta, no es y de ahí, esos 12 años, porque hasta el día de hoy, es muy lo que soy. Bueno, no soy una cosa, soy solo un día se atrevió a dar que me bajé y empecé a escribir. Pero soy sobre todo, es un inmortal. Su, y por eso me reconozco. Por eso me queda claro con de que bien no claro, pues, ¿no? El tema es que, perdón, el libro era, por eso es básico, hoy son los Sherlock Holmes. Me enamoré para siempre de la Holmes. Y también de los libros. Porque incluso no sería para ese pomposo que, ¿no? El libro sirve frente a libros, claro, este libro, antes dijo nunca sirve, el libro sirve para sentir cómo se revuelve ver, sabe, no, entonces poder poner el polvo, y ojo, sí, otras charlas que no lo hago. Ah, qué cool. Violento, moderno. Entonces, todos los planteones se dan de la universidad de chicas, entonces, las cosas, en el caso de nórdico, viene todo. Tengo malas noticias. No es homosexual, o lo pintan, etcétera. Era bueno, con un marketing con eso. Muy bien, pues espero que esta pequeña pruebita, ¿verdad?, de este video haya sido de gran interés para ustedes y que vayamos observando y de alguna manera siendo, ¿verdad?, que la lectura sea cada vez una actividad que sea de interés, de gusto. Sé que en este módulo tenemos que leer mucha información, buscar textos para poder trabajar y mejorar estas cuestiones de la redacción. Y en especial, pues que recordemos, sí, que en las actividades que nos interesan, que se realizan durante este módulo, es que ustedes sigan desarrollando la habilidad de la redacción
estamos trabajando con la reseña crítica y recuerden nuevamente que para este trabajo hay que leer 3 textos, elaborar la descripción de los textos, no un resumen, identificar en qué se parecen y se diferencian estos textos, que es algo que ya realizaron en la primera semana y que al final ustedes van a poner una crítica, una opinión al respecto del tema. ¿Qué fue lo que les gustó, qué no les gustó, qué identifican de lo que aporta León Olivé, sus comentarios, todo aquello, ¿verdad?, que a ustedes les ayude a redactar esta información? Ya les puse varios ejemplos y bueno, pues aquí la invitación es a que ustedes continúen practicando, que le compartan a alguna de las personas con las cuales ustedes tienen mayor confianza, pues su información, sus redacciones. Siempre la mirada, los ojos de otra persona nos ayudan a comprender aquellas cosas que debemos de mejorar. Y bueno, para finalizar esta sesión, me gustaría preguntarles qué fue lo que aprendieron. Anótenlo aquí en el chat. ¿Qué aprendieron de esta sesión? ¿Identificaron cómo y cuál es la diferencia entre una reseña crítica y un resumen? ¿Identifican que para hacer una reseña necesitamos la descripción de las características que tiene el texto, de esas ideas principales y secundarias, y que necesitamos una estructura, una introducción, un desarrollo y un cierre? Así es, perfecto. Muchas gracias por compartirme aquí esta parte que tiene que ver con la actividad número 5, con la entrega de este trabajo que está vinculada a la lectura del texto de León Olivé, a la búsqueda de 2 textos más, de 2 disciplinas de las ciencias sociales y a la elaboración de una reseña crítica. Y la diferencia es nada más agregar qué es lo que opinan ustedes respecto al tema o a las lecturas que ustedes elaboraron. Pues no me resta más que agradecerles su participación, su asistencia, cualquier cosa que necesiten, con todo gusto. Acuérdense, me pueden escribir a través del mensajero, a través del correo institucional y estoy atenta a todos sus comentarios. Recuerden participar en el foro Aprendiendo. Tienen también hasta el día domingo y anticipen todas sus entregas. Muchísimas gracias, cuídense mucho, hasta luego y gracias por estar presentes.